Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 22. Las locomotoras de la serie 252 de Renfe. Para trenes de viajeros. Imagen de portada de la locomotora 252-017, fotografiada en León el 19 de febrero de 1994. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! A finales de los años 80, Renfe necesitaba un nuevo modelo de locomotora eléctrica para la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, por entonces en proyecto. Algunas locomotoras de la serie 269 fueron modificadas y puestas en pruebas para circular a más de 200 km por hora. Las 4 locomotoras de la serie 269-600, pero el proyecto no tuvo continuidad. La idea era remolcar los trenes Talgo de rodadura variable a 200 km por hora por la línea Madrid-Sevilla y enlazar con otras líneas convencionales cambiando el ancho de vía. Todo ello llevó a Renfe a realizar un pedido más extenso de locomotoras nuevas, y no solo para líneas de alta velocidad, sino también para toda la red. Y nos vamos al origen de estas locomotoras. La Eurosprinter española. Renfe encargó a la fábrica Krauss-Maffei y Siemens una serie de locomotoras del modelo Eurosprinter, un modelo de la casa alemana pensado para todos los ferrocarriles europeos. El primer lote fue de 15 locomotoras, de ancho internacional, bitensión de 25.000 voltios en corriente alterna y 3.000 en continua, pensadas para la línea Madrid-Sevilla, para alcanzar 220 km por hora de velocidad máxima. Como dato anecdótico, una de ellas resultó ser la número 20.000 de las fabricadas por la empresa alemana. Este primer lote fue fabricado entre 1991 y 1993. Estas locomotoras salieron de fábrica pintadas con los colores blanco y negro de AVE, Alta Velocidad Española. Todas excepto una, la que vimos en la imagen anterior. En la imagen anterior hemos podido ver la locomotora 252001, que fue la única pintada en amarillo y gris con el logo de AVE. Se podía ver en la anterior imagen haciendo pruebas en Luxemburgo. Y en la imagen presente se puede ver la locomotora número 20.000 de la fábrica de Krauss-Maffei, que sí que salió, como la mayoría de las primeras locomotoras, con la decoración de alta velocidad española, AVE. Aparte de las primeras 15 locomotoras que se construyeron para ancho ibérico y para la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, también hubo un proyecto de locomotora 252 para ancho ibérico. Y fueron el resto de esas locomotoras, 60 en total, las que fueron construidas bajo patente en España y con unas características diferentes. Estas locomotoras serían para ancho ibérico, 3.000 voltios de corriente continua y una velocidad máxima de 220 km por hora, pero 160 en servicio. La idea era utilizarlas para trenes rápidos de viajeros, como talgos, para líneas convencionales, diurnos y estrellas, los trenes nocturnos de principios de los años 90, con coches de viajeros convencionales.
En la imagen, una de las primeras locomotoras de la serie 252, la 022 para ser exactos, una de las primeras en salir de fábrica, de la factoría de CAF, ya en España. Estas locomotoras, en un principio, eran universales. Hicieron pruebas para trenes de mercancías, pero realmente no era su cometido, y solo se usaron para trenes de viajeros. Estas locomotoras salieron de fábrica en color gris y amarillo, el color corporativo de Renfe Tracción por entonces. Las locomotoras de la serie 252 de Renfe eran de una gran tecnología para su época. Disponían de unos sistemas de seguridad totalmente nuevos, unas cabinas de conducción muy modernas y poco peso, menos de 90 toneladas. Fantástica fotografía de un tren de mercancías en pruebas. Fotografía tomada en Jergal el 20 de julio de 1994. Las primeras 15 locomotoras de la serie, que eran las de ancho internacional y que iban a rodar en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla para dar tracción a trenes Talgo, todas aquellas se construyeron en Alemania, en la fábrica de Krauss-Maffei. Sin embargo, las de ancho ibérico, la inmensa mayoría, fueron construidas en España. Imagen del año 1991 de la fabricación de varias locomotoras de la serie 252 en la fábrica de Valencia, lo que fue Meinfesa o Macosa. También otra fábrica española que estuvo involucrada en la construcción fue la fábrica de CAF en Beasain, en Guipúzcoa. Y los fabricantes de los elementos ABB, Henschel, Krauss-Maffei y Siemens. Y después del origen nos vamos a las circulaciones de estas locomotoras. Aquí tenemos a la 252-035, realizando pruebas en el puerto de Pajares, en diciembre de 1993. Fue uno de los primeros viajes de pruebas para ver cómo se comportaban estas locomotoras en los puertos de montaña. Finalmente, y después de realizar también algunas pruebas con trenes de mercancías, la integridad de la serie se dedicó a los trenes de viajeros de la red convencional en ancho ibérico. Más tarde, estas locomotoras circularon prácticamente por toda la red española electrificada, aunque es cierto que solían circular por zonas llanas, ya que las zonas de montaña no se les daba muy bien. Empezaron realizando los servicios Madrid-Sevilla y Madrid-Córdoba con los Talgo 200, un servicio que circulaba por la vía AVE y que llegaba a Cádiz, Huelva y Málaga por vía convencional y con locomotoras de la serie 269. Con el tiempo, algunas de estas locomotoras circularon en doble tracción por la línea Barcelona-Frontera Francesa, remolcando trenes de mercancías. Era la primera vez que realizaban servicios de mercancías regulares, ya que esta línea es de ancho internacional y las 252 del antiguo servicio por la línea AVE eran en ese momento las únicas preparadas para este tipo de líneas. Locomotora 252-011 de Renfe AVE, dando tracción a un Talgo 200, pasando por Lora del Río, diciembre de 1993. Las 252 se han especializado en dar tracción a trenes Talgo, hasta que estos trenes fueron reformados y se les pusieron cabezas tractoras, como los trenes AVE. Durante una época llegaban a los destinos del Cantábrico con el Talgo 3, pero fueron sustituidas por las locomotoras 269. Las 252 no se adaptaban muy bien a los trazados montañosos y en condiciones de lluvia perdían tracción. Por lo tanto,
fueron utilizadas para itinerarios más llanos, ya que estas locomotoras son corredoras en vez de escaladoras. Fantástica imagen de una de las primeras 252 y también uno de los primeros trenes talgo pendulares que además llevaban la decoración original. Imagen tomada en Córdoba hacia el año 92-93. Los talgo pendular 200, que estaban pensados para circular a 220 km por hora y tenían rodadura desplazable para diversos anchos de vía. Y nos vamos a las características técnicas de la serie 252 de Renfe. Constructores ABB, Henschel, Krauss-Maffei, Mainfesa, CAF y Siemens. Unidades construidas 75. Año de construcción 1991-1993. Rodaje Bobó. Tipo de bogie bimotor. Diámetro de ruedas nuevas 1250 milímetros. Ancho de vía 1435 o ancho internacional las 15 primeras unidades y el resto 1668 milímetros ancho ibérico. Anchura de la caja 3,1 metros. Altura del tejado sobre el carril 3,8. Altura del techo sobre el carril, mejor dicho. Longitud entre topes 20,3. Tensión de alimentación 25.000 voltios a corriente alterna o 3.000 voltios. Son bitensión las 15 primeras unidades de la serie. Potencia 7.616 caballos. Esfuerzo de tracción continuo 29.579 kilos a 70 km por hora. Velocidad máxima 220 en líneas de ancho internacional y 160 en la red convencional. Depende también del sistema de seguridad LZB, que era el que se utilizaba en la línea Madrid-Sevilla en aquella época. Número de motores de tracción 4. Tipo de motor TB 2824 0GA 02P. Potencia continua por motor 1943 caballos. Peso en orden de marcha 90 toneladas las bitensión de ancho internacional y 87 toneladas el resto. Peso por eje 22,5 y 21,75. Peso por metro lineal 4,41 y 4,26 toneladas. Freno eléctrico, reostático y de recuperación. Freno neumático de aire comprimido. Mando múltiple hasta 2 locomotoras. Y calefacción al tren de tipo eléctrico. Una imagen de la cabina de conducción de una de las locomotoras de la serie 252. Unas locomotoras que fueron pues una revolución en su época, ya que eran bastante más cómodas, tenían muy buena visibilidad y además a nivel tecnológico no tenían nada que ver con las anteriores locomotoras de Renfe más antiguas. Un gran avance para los maquinistas. En un principio, las locomotoras de la serie 252, las que eran de ancho ibérico y pintadas en amarillo gris, pertenecían a la unidad de negocio de tracción y por lo tanto recibieron la decoración de esa unidad de negocio. Las locomotoras de ancho internacional pertenecían a la unidad de negocio de alta velocidad. Las de la UNE de tracción, pintadas de amarillo y gris, pasaron tiempo después a la UNE de largo recorrido, hacia el año 96-97 aproximadamente. Aquí tenemos una imagen realizada en Zaragoza el Portillo, con la 252-016 dando tracción a coches de tipo convencional. Aunque se especializaron en trenes talgo, estas locomotoras también dieron tracción a coches convencionales, aunque sí que es cierto que con los años quedaron relegadas al material talgo. Otra imagen
de otra 252 en Madrid-Chamartín. Foto realizada el 22 de febrero de 1999, locomotora 252-062. Aunque esta locomotora llevaba bajo la ventanilla y el retrovisor el logo del largo recorrido, ya en aquella época habían sido transferidas a la nueva unidad de negocio de Grandes Líneas. Un cambio de nombre, lo que era largo recorrido pasó a ser Grandes Líneas, y lo demás, pues igual, incluso peor con el tiempo, ya que Renfe dejó un poco abandonada a la unidad de negocio de Grandes Líneas. A pesar de tener pequeños problemas en algunos trazados sinuosos y también con los pantógrafos en un principio, las 252 han demostrado ser eficaces con los trenes rápidos de viajeros con pocas paradas, aunque curiosamente algunas pasaron a la división de Renfe Mercancías al quedarse sin trenes de viajeros para remolcar, pero no se prevé el paso de más locomotoras 252 para trenes mercantes en un futuro próximo. Es desconocido el futuro de estas locomotoras. Imagen de una locomotora 252 AVE de ancho internacional en Madrid-Atocha, dando tracción a un Talgo 200 que además de los pocos que llevó el logotipo de largo recorrido de Renfe, ya que los Talgo 200 de la línea de alta velocidad tenían la decoración como la que se puede ver a la derecha y al fondo, una especie de azul con franja amarilla. Y nos vamos a la segunda época de estas locomotoras. En 2005, la antigua Renfe desaparece y pasa a llamarse Renfe Operadora. Y además, Adif, administrador de infraestructuras ferroviarias, pasa a gestionar la infraestructura ferroviaria. En ese año 2005 se produce una separación de la gestión de la infraestructura y la gestión de la circulación de los trenes, algo que venía impuesto desde la Unión Europea. Imagen del 30 de julio del año 2009. Fotografía realizada en León. Tren Arco, si no me equivoco, La Coruña, Irún, Bilbao. Uno de los últimos trenes de material convencional a los que dieron tracción las locomotoras de la serie 252. En la época de Renfe Operadora, si no me equivoco, fue el único tren convencional al que dieron tracción. A partir del año 2005, toda la serie recibió esta decoración, la decoración de Renfe Operadora, blanco, gris y con banda y tipografía en color violeta, color Pantone, como muchos aficionados decían en aquella época. Pantone o Pantone en inglés es una gama de colores para mezclar colores y lo que se utiliza en las naves de pintura. Lo correcto sería llamar imagen de Renfe Operadora. Una imagen de una 252 en Medina del Campo. Locomotora 252-022. Imagen del 8 de septiembre de 2012. Imagen del 9 de julio del año 2012. Talgo Internacional, Madrid, París. Aquí vemos a una 300, a una 252 dando tracción a este fantástico talgo cerca de la localidad de Matapozuelos, en la provincia de Valladolid. En la década de los 90, las 252, además de los Talgo 200 de alta velocidad, dieron tracción a talgos pendulares, a los Talgo 3 y también a trenes rápidos y estrellas con material convencional. Pero ya en la década de los 2000 se especializaron en remolcar trenes Talgo, abandonando ya el material convencional. De hecho, muchos trenes que iban al norte en los 90 con material Talgo 3 y con coches de viajeros que iban hacia el norte, muchos de esos trenes a los que daban tracción las 252 se pasó
a la tracción de las locomotoras de la serie 269, ya que estas locomotoras 252 no eran demasiado buenas en trazados montañosos. Otra imagen de Medina del Campo, de una locomotora 252. Imagen del 27 de marzo de 2010. Hasta esa época se podían ver en Medina del Campo bastantes locomotoras de esta serie para realizar maniobras y cambios de tracción, ya que cerca de Medina del Campo había un cambiador de ancho donde las 252 tenían que dar tracción a los trenes Talgo para poder circular por vías de ancho ibérico. Y también había otras que eran de ancho internacional. Había un cambio de tracción bastante interesante en aquellos años. Locomotora 252-046, fotografiada en el mítico depósito de Madrid Fuencarral cuando se podían ver muchas locomotoras. Imagen del 27 de junio del año 2009. Una de las preguntas más habituales de los aficionados es ¿dónde están las 252? ¿Qué ha hecho Renfe con 75 locomotoras de esta serie? Pues buena pregunta, porque a partir de la década pasada, la desaparición del material convencional y también con la puesta en marcha de los talgos con cabeza tractora propia, pues hizo que sobraran un montón de locomotoras. Y se veían muchas 252 en la década pasada, sin trabajo, desgraciadamente. En la década de los 90, solo algunas 252 realizaron servicios de mercancías a modo de prueba, pero con el tiempo tuvieron que volver a los servicios de mercancías. La inauguración de un tramo de ancho internacional de tráfico mixto entre Barcelona y la frontera francesa, pues hizo que las únicas locomotoras que podían circular por ancho internacional y con tensión de 25.000 voltios, pues tuvieran que realizar estos nuevos servicios de mercancías. Locomotoras 252-007 y 252-0019. Imagen tomada en Llinars del Vallès en mayo de 2013. Esperemos que toda la serie pueda encontrar trabajo y poder alargar así su vida útil. Y última imagen del reportaje. Locomotora 252 en Medina del Campo. Imagen del 27 de marzo de 2010. Ya no se ven por la zona de Medina las locomotoras de la serie 252. ¿Dónde están? ¿Dónde estarán las locomotoras 252? 75 locomotoras, ni más ni menos. Vamos a ser optimistas, esperemos que puedan encontrar trabajo estas fantásticas locomotoras. La serie 252. En nuestra memoria y en nuestros corazones. Y esperemos que de nuevo en las vías, dando tracción a excelentes trenes. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.